¿Cómo llevas el confinamiento? Ha sido un poco extraño, ¿no? Lo comenzaste allí en Bulgaria y te has tenido que volver a España. Sí, eso es. Empecé allí que la cosa estaba un poco más tranquila. Luego pensamos que, bueno, pues íbamos a tardar en volver a activar la competición y al final, pues, pasó todo esto. Yo quería volver antes, pero como aquí estaba peor, pues no, decidimos quedarnos allí. Y luego pasó esto de la recesión y al final, pues, sí que volvimos, que teníamos ganas de estar cerca de la familia. Hoy, cuando he publicado lo de la entrevista, no sé, a los 10 minutos, me ha hablado José López, socio número 5, y me ha empezado a contar cosas tuyas de cuando empezaste a jugar al fútbol. Y digo, es que sabía que López era el que más me podía ayudar. Y bueno, yo creo que hay que hablar de los inicios. Me ha dicho que te puso de apodo el pesado de los balones. Que estabas ahí con los balones en tu ley y que un día te vio y te dijo que tú eras bueno para jugar y que podías hacer cosas. Cuéntanos, ¿cómo fueron esos primeros años aquí en Alcira? Bueno, pues es verdad, lo que dice López es verdad. Bueno, pues quería jugar al fútbol y yo siempre jugaba, pues yo iba al Colegio Sagrada Familia. ¿Y qué pasa? Que yo siempre, pues, siempre jugaba con gente más mayor que yo. A mí me gustaba mucho el fútbol, eso que en mi casa no había nadie que jugara al fútbol. De hecho, mi hermano tiene 7 años más que yo y no jugaba fútbol, hacía taekwondo. Mi padre no hacía fútbol y bueno, en mi casa eso no se llevaba, pero a mí me encantaba. Entonces, bueno, pues le pedí a mis padres de apuntarme a la Alcira y fui a hacer las pruebas. Me acuerdo que, bueno, pues en ese momento allí en el Tulé ibas, hacías unas pruebas, hacías unos partiditos y tal, los chavales, y no me cogieron. No me cogieron ese día y mi hermano, que al ir yo quiso también él ir, sí lo cogieron y empezó a entrenar con cadetes. ¿Y qué pasa? Que en Tuley habían dos campos, había uno creo que era de tierra y había otro que era de rugby, si no me acuerdo mal. Bueno, tú eras muy pequeño también Yo qué y voy a tú, saber. claro. Bueno, pues habían dos campos y ellos pues entrenaban en el de rugby y me acuerdo que yo iba siempre con mi balón a todos lados, como te dice López, era el pesado de los balones. Y bueno, pues yo estaba un día chutando allí, me acuerdo, y tirando el balón para aquí, para allá. Y se ve que estaba mi padre con él porque se conocían de antes. Y López le dijo a mi padre, mira, ese chaval le pega bien al balón y la controla bien. Y dice, joder, ¿quién será el padre? Y mi padre le dijo, es mi hijo. Y le dijo López, hostia, ¿y por qué no viene aquí a Alcira a jugar y que esté en un equipo? Y le dijo, ha ido a probar y no lo han cogido. Y dice, ¿no lo han cogido? Dice, no pasa nada. Dice que dentro de una semana, en una semana era en Alcira se hacía mucho lo que era la presentación. Sí, sí, Entraban sí. todos los equipos de niños. Bueno, ahora hay algún año que se sigue, o creo que se sigue haciendo, Sí, pero sí, se sigue haciendo, antes, se sigue haciendo. pero antes eso era emocionante. O sea, en los años donde estaba yo, eso era los niños solo tenían ganas que de ir al Luis Suñer Pico a hacer ahí el paseillo, ¿sabes? Sí, sí, Y me sí. llamó y me dijo, ve para allí. Y llegué allí y me ponen con un equipo de segundo año. O sea, te estoy diciendo, yo era Benjamín de primer año y me ponen con el de segundo año, con José Vicente, con Pinta. Y a partir de ahí, pues eso, me quedé allí. Y ¿qué pasa? Que yo, yo iba cuando entrenaba yo y cuando entrenaba mi hermano. Entonces, claro, López siempre estaba allí con su bicicleta de ir a repartir las cartas. Yo Sí, le sí. cogía la bicicleta. Luego yo, claro, no tenía nadie con quien jugar a las 10 de la noche que entrenaba mi hermano y le decía a López, venga López, ponte que vamos a jugar a pasar. Y pum, 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 pum. Y ya López tuvo un día que dijo, chiqué, chiqué, cuando no te toque entrenar, no vuelvas más, ¿eh? No A tu vuelvas. casa. Al final Así, tenía buen ojo, ¿eh? Tenía buen ojo López. No se equivocó. sí, 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 Pues esos inicios, además, pues supongo que empiezas con los amigos, supongo que de ese, además lo dijiste, creo que en Alcira Radio fue la entrevista que hiciste con David, que de ese bueno, equipo que comenzaste y continuaste, pues son muchos amigos de los que tienes ahora y supongo que muchos de ellos, pues de clase y de todo, vamos, en general.
Bueno, primero que nada voy a saludar a la gente que me está saludando. Bueno, está ahí Sí, sí, sí. mi madre y mi padre, sobre todo. Y creo que a lo mejor mi hermano también estará, sobre todo a mi familia, que hace ya muchísimo tiempo que no los veo. Bueno, a Pau también, que lo acabo de ver que estaba ahí Sí, sí, a Pau y... conectándose, que hablo mucho con él durante todas las semanas. Y bueno, lo que tú dices, mis grandes amigos en Alcira al final son los que jugué desde pequeños. De hecho, nosotros tenemos un grupo de 10 personas que hablamos prácticamente todos los días y ahora en el confinamiento aún más. Y son los que jugué cuando jugaba en benjamines, en alevines, en infantiles. Y con ellos son con los que más, pues eso, más hablo ahora en estos momentos. Son mis amigos de verdad, con los que me he criado. Estos, junto con los amigos que hice en la época que estuve en la cantera del Elche, digamos que son mis mejores amigos. Al final los que en un momento dado cuando los necesito, los tengo. Siempre destacaste un poquito por la altura, ¿no? Porque los que hemos visto fotos de pequeño tuyas, pues siempre era el niño ese rubio era el que destacaba, el que sacaba una cabecita a todos. Y yo creo que eso fue una de también de las cosas que aprovechaste desde bien pequeño y que la posición de central es súper importante. Sí, a ver, es verdad que yo pues le he sacado una cabeza siempre a todos mis compañeros. De hecho, cuando iba a los campos, las anécdotas que tengo yo es que me pedían el DNI. De hecho, Sí, me mira, acuerdo. a colación de esto, López me ha contado otra anécdota, y es que en tu primer partido en Algemesí le acusaron de presentar una ficha falsa tuya. Y Sí, hubo un sí, poco sí. de lío, me lo ha contado. Sí, sí, de hecho, yo me acuerdo de un partido en Alberic, creo que era, y que no me querían dejar jugar. Yo me tuve que hacer DNI. De hecho, cuando eres pequeño, pues no sé hasta qué edad no pasa nada si no tienes DNI. Y yo lo tenía que llevar siempre encima. Mis padres lo tenían que llevar siempre encima porque, como te digo, yo tengo una foto que yo soy casi de alto como el entrenador. O sea, era Ya casi el ves. entrenador y yo. O sea, era flipante. Y como tú dices, sí, pues siempre me ponían de central a ver, dentro de lo que es todo, a mí me gustaba meter goles. Lo que pasa que, pues bueno, la de siempre, tú grande, fuerte, pues central, ¿sabes? Pero Central, bueno, la sí, verdad sí, sí. que es una posición en la cual desde pequeño siempre he estado ahí y me gusta y al final pues he hecho carrera creo por haber jugado en esa posición. Y pasas a fútbol 11 años, luego hablaremos de cadete, que ya es cuando termina tu etapa aquí en Alcira, pero en infantil pues siempre cuesta adaptarse y fue algo que supongo que sería bonito también pasar de fútbol 8 a fútbol 11, bueno, de fútbol 7 en su momento. Sí, la verdad, pero lo que pasa que yo cuando empecé en Benjamines, el primer año de Benjamín, yo jugué fútbol, era fútbol 11 que Ah, es verdad, que sí que... nosotros Claro, claro. sacábamos el córner, lo sacábamos desde el área. Era una pasada porque, claro, había partidos que nosotros que éramos un equipo muy bueno, quizás el otro equipo no llegaba a pasar de medio campo prácticamente cuando sacaba. Entonces, ¿qué pasa? Que Sí, es sí, verdad sí. que eso lo cambiaron porque éramos tan pequeños que al final jugábamos en un campo. Había equipos que, pues bueno, pueblos más Claro. pequeños que no tenían tantos niños para poder jugar, que hacían un equipo y ese equipo, pues no tenía a lo mejor tanta calidad como podía tener el Benjamín A del Alcira, ¿sabes? Porque al final el Alcira, pues dentro de lo que es la Ribera Alta, bueno, y de todo de allí, es de los mejores clubes que hay. Sí, Entonces, sí, pues sí. bueno, cuando pasé de fútbol 7 a fútbol 11 pues hubo un cambio, lo que pasa que como tú dices, era tan grande físicamente, pues que tampoco lo noté muchísimo. De hecho, el primer año yo juego en autonómica, no, en cadetes. En cadetes es cuando paso de infantiles a cadete A. Creo que había bajado autonómico y jugábamos en primera, que es cuando yo ascendí con el cadete de la Alcira autonómica y es cuando ya me fui a Elche. Sí. Sí. ¿Ahora? Ahora te escucho. Igual es Ahora. por el wifi, Vale, ¿eh? vale. ¿Tú tienes wifi? Sí, lo que pasa es que he desactivado, he puesto los datos por si acaso, pero bueno. Ah, claro, será eso, yo creo.
Porque a mí se me de oye bien, todo. ¿no? Y se me ve bien, ¿no? Sí, 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 perfecto, a ti perfecto. Vale. Bueno, lo que estamos hablando, decía Paco Estarelles por ahí que contases el gol al Valencia en infantiles, no sé si es alguna anécdota buena o algo. En infantiles, pero yo no metí gol, creo, ¿no? No sé, que No nos me lo diga acuerdo, Paco pero por yo sé ahí. que creo que fue Carlos Granero de Agna. Creo que marcó él. A ver, nosotros éramos un equipo, pues eso, el Alcira al final y jugamos contra el, el Valencia y le ganamos. Le ganamos 1-0. Me acuerdo que ese partido, mira, te voy a contar. Sí, sí. Eh, mira, Paco. Sí, dice desde medio campo. Pues no me acuerdo yo de ese gol, la verdad. Pero sí que me acuerdo que el partido contra el Valencia en infantiles, mi padre antes del partido dice, bueno, chiquets, bueno, niños, si ganáis, os invito a un McDonald's. Claro, ¿quién iba a pensar que le íbamos a ganar a Valencia? Al Valencia. Claro. Y Y le entonces, ¿qué costó, ¿no? Le pasa? costó el regalo. Claro, y al final, bueno, al final lo pagas a gusto porque al final el equipo de tu Hombre. hijo está en autonómica y ganas al Valencia, pues fue una alegría inmensa. Pero bueno, he tenido un montón de anécdotas muy buenas en la cantera de Alcira. Muchísimas. Mm. Pasamos a cadetes, hablaba, luego después, esta tarde me ha hablado José López Hijo, que es otra de las Mm. enciclopedias que ha visto a prácticamente a todos los chicos que han jugado en Alcira los últimos 20-25 años, y me contaba la eliminatoria de ascenso autonómica con el Mm. Alcira en Torrent. Me dijo que ese partido fue una barbaridad, que tú eras de primer año y que ese año te fuiste al Elche ya. O sea que ese Sí, año de subir a autonómica, yo creo que dejar al Alcira en autonómica también supongo que sería algo que Raúl Alventosa se iría contento al Elche a iniciar una nueva etapa. sí, porque encima luego, ¿qué pasa? Que me enfrenté contra el Alcira. Al final el Alcira estaba en la misma categoría y bueno, pues bueno, fue un año increíble. Porque, bueno, pues el fútbol tiene estas cosas. Hay gente que apuesta por ti, hay otra gente que no apuesta por ti, que, pues, como en todo, le gustas más, le gustas Sí, menos. Y bueno, ese año yo sé que hubo pues, nuestros más y nuestros menos dentro del club, porque había 4 o 5 futbolistas de primer año que subimos al cadete A. Y entre ellos era uno yo. Al final, pues bueno, cada uno tenía su forma de verlo. Y José, igual el padre que el hijo que era el entrenador, pues apostaron por mí desde el primer minuto. Y los hechos, pues no se equivocaron. Y la verdad que ese año fue un muy buen año, jugué todo, jugué de casi todo, yo creo. Y al final el último partido, la anécdota del último partido en Torrent, que nosotros ganamos en casa 1-0 y como decía López, hubiéramos podido jugar 3 partidos seguidos allí con un campo abarrotado, o sea que en cadetes, te estoy diciendo en cadetes abarrotado, con muchísima gente detrás de la portería nuestra, en ese momento apretando, tirando papeles sí. al portero, etcétera, etcétera. Me acuerdo de Mingo. Mingo era una persona muy aficionada al Cira, que ayudaban a los porteros, a los entrenamientos de los porteros. Me acuerdo que se puso ahí detrás el pobre, le tiraron de todo, pero allí Pobre. con su Sí, aguantó, se aguantó. aguantó allí y la verdad que al final pues lo sacamos para adelante el partido y fue bueno, pues aparte desde pequeño de las ligas que he ganado cuando era pequeño, Benjamín y esto, pues que te da pues eso, alegría, pues esto fue una alegría muy grande el haber subido en cadetes y el último año que fue en Alcira, la verdad que me fui con, como tú dices, con un sabor de boca muy bueno. Y creo que iniciaron una nueva etapa muy joven. Estoy hablando estos días bueno, con futbolistas en otra cosa que estoy presentando y muchos de ellos pues son el mismo caso, que se tienen que marchar de su pueblo o ciudad y Mm. tienen que iniciar una nueva etapa. ¿Cómo afronta Raúl Alventosa irse siendo cadete de segundo año a Elche? Que bueno, que realmente no está lejos, porque Elche pues de Alcira está relativamente cerca, pero Sí, bueno, que te tienes que ir de estar con tu familia, de estar en tu zona de confort, ¿no? sí, al final, a ver, ahora ya hay más medios para ir, pero en ese momento, cuando yo fui hace ya tantos años, pues sí, tenía un tren que tardaba un par de horas o en coche tardaba un par de horas,
pero al final, como tú dices, tú te vas a un sitio donde no están tus padres, donde no están tus amigos, donde yo no había salido a Alcira a nada y donde vas a vivir, digamos, prácticamente solo, donde te vas a tener que hacer de comer, donde te vas a tener que limpiar tus cosas, donde te vas a tener que hacer todo, seguir estudiando. Y bueno, la verdad que fue difícil, el primer año fue muy difícil. Lo que pasa es que al final, pues mis padres y sobre todo mis padres estuvieron ahí en todo momento. O sea, mis padres lo tenían claro. Ellos decían que si yo en algún momento me veía que no quería estar, me iba a volver. Y luego de ello es que tuvimos la suerte de que yo cuando llegué, el entrenador que había en Elche, que fue el que me fichó, su hermano, el sobrino de su hermano, jugaba en mi equipo. Y bueno, pues yo era el único chaval de 14 años, 15, y me acogieron en su casa como si fuera su hijo. O sea, yo me acuerdo de, bueno, Joaquín Calderón, que Está en el yo, Chove, ¿no? Está en el Chove español claro, ahora. está en el Juve español, eso es. Sí, Este jugador, bueno, su familia, de hecho yo hablo como si fuera mi familia, como si fuera mi hermano, sus hermanas como si fueran mis hermanas y sus padres como si fueran mis padres, porque al final ten en cuenta que tú llegas con 14 años a una ciudad donde te pones a vivir en un piso. Sí, tienes un responsable que viene de vez en cuando, un tutor legal, pero yo iba al instituto solo, no era como las academias de Barcelona, de Villarreal, que tú vives en un sí, sitio sí. cerrado. Yo vivía en un piso, al final sí, teníamos bajo para poder ir a comer, que tenían contratado, para poder ir a cenar, pero luego, por ejemplo, tema lavadoras, cosas con 14 años que dices, hostia, tema secadora, todo, o sea, todo. Y Sí, luego sí, ir al todo era colegio. nuevo. Y luego ir al colegio sin tener a tu padre aquí obligándote que vayas, Todas ¿sabes? las mañanas ahí, venga, va a O clase. sea, Buah. claro, y al final vas porque has tenido una educación, yo iba a un colegio, yo iba al colegio Sagrada Familia y tenía una educación pues que tenía que hacer esas cosas y que lo normal es que tú tengas que ir al colegio a estudiar, a aprender y luego pues a jugar al fútbol. Y la verdad que el primer año fue duro porque yo jugaba los sábados, me volvía a Alcira y el domingo por la tarde noche me volvía a ir. ¿Qué pasa? Que yo en ese momento justo cogía la época de tener moto, la época de salir con tus amigos. Ya con 15, 16 ya empezabas a ir a lo mejor a algún pub, a algún sitio, alguna disco móvil, alguna cosa Claro. así, fallas. ¿Qué pasa? Todo eso pues yo me lo he ido perdiendo. Pero bueno, yo Sí, fui yo el sí, que tomó la decisión. A mí mis padres me vienen el Elche y me claro. dicen, oye, ¿tú te quieres ir o qué quieres hacer o te quieres quedar? Y yo recuerdo que yo nada más me lo dijeron. De hecho, yo estaba en Tabernes, teníamos un piso allí, un apartamento, y me dijeron eso, me acuerdo, bajo mi padre me lo dijo y, ¡buah! Una emoción. Lo estoy recordando ahora y me estoy hasta emocionando. Es que fue increíble cuando me dijo eso y le dije, sí, sí, yo Claro. quiero ir. Fuimos a probar, fui un par de veces a probar y ya me quedé. Y en Elche, pues digamos que es donde ya te haces, ya no solo futbolista, porque hacerse futbolista, pues al final bueno, pues aprendes muchas cosas en muchos sitios y al final, aunque tengas 40 años y sigues jugando, sigues aprendiendo. Pero aprendes sobre todo, yo creo que a ser persona y te hace persona, pues lo que tú has dicho, tener que ponerte una lavadora con 14 años, tener que, por tu fuerza de voluntad, levantarte para ir al instituto y yo creo que eso luego te va marcando en el resto de la vida, ¿no? Esa responsabilidad. Eso es, a madurar, te enseña a madurar. De hecho, yo cuando veo a lo mejor pues eso, a chavales de 17, 16, 18 que aún no han salido de su casa y que no saben hacerse nada prácticamente, pues dices, hostias, ¿esto cómo puede ser? A mí eso pues Claro. intentaré que mis hijos darle todas las facilidades, pero que aprendan desde pequeños a valerse por ellos mismos, porque al final eh, pues gracias a ir allí, pues yo he aprendido muchísimo. Y aparte de eso, creo que he madurado muchísimo. Y sé resolver mis problemas desde muy pequeño. Creo que eso es, bueno, muy grande porque al final pues se forma una familia en la cual creo que tengo unos valores que vienen desde ese día, ¿sabes? Desde ese momento. ¿Y qué pasa? Claro. Que tiré por ese camino. Si no tiro por ese camino y voy por Elche y como estaba diciendo, voy al colegio y hago todo esto, a lo mejor me hubiera tirado por otro camino, pues de haber probado otras cosas, como yo qué Sí, sé. Yo, por ejemplo, lo estuve diciendo el otro día en una entrevista con un chico.
Yo nunca, nunca, jamás, nunca, yo me puedo cortar un brazo, yo nunca he probado una droga. O sea, nunca, jamás. Nunca, jamás. Ni droga, ni he Sí. fumado nunca, o sea, nunca. Y eso, Y al final es fuerza de voluntad también, porque eso eres es. muy... Al final Tienes la... es la mentalidad que yo he tenido de querer, de querer y de querer y hasta llegar. O sea, yo quería llegar y lo tenía muy claro desde que me fui de casa que yo quería jugar al fútbol. Entonces, creo que esa es la mentalidad que le puedo transmitir a los chavales. Y sobre todo disfrutar, ¿eh? Disfrutar. Yo era un disfrutón, era súper constante. A mí me gustaba entrenar, a mí me encanta entrenar. Me gustaba, no, me encanta entrenar. Sí, te vemos por Instagram que estás ahí Por eso todos los días. a mí me Sí, sí, encanta. Y sí. de hecho, cuando termine de jugar al fútbol, ojalá sean muchos años, yo voy a seguir haciendo mis cosas. O sea, en el fútbol, entrenando y haciendo cosas. Eso lo tengo clarísimo. Y ya, bueno, vas avanzando en el Elche, está López ahí, yo creo, diciéndonos todos tus compañeros de generación, Sí, se no, mira, acordará de todos. yo de hecho tenemos un grupo que está, pues eso, está Chisbert, está Oliveta, está Marc, que es más pequeño, pero también, Sí. está Xavi, Josep, Jimeno, Requena, creo que no lo he, Ángel, que era portero con nosotros, y no sé si me olvida alguno ahora mismo, creo que no. Ah, y Sí, Pablo, si y no, Pablo, y, López, Pa- y López nos Pablo, lo y dirá. Pablo Tabaco. Nosotros somos 9. Y Pablo Tabaco. Mira, si es que los está diciendo todos él. Sí, sí. Y claro, pues esos al final pues son mis amigos de toda la vida y son los amigos de verdad que tengo. Al final con los que abro, con mis confidentes, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y nos dicen por ahí, falte yo, como te Ah, es olvides de Rafa, Rafa, alguno. Rafa Manuel. Pero bueno, Rafa estaba en mi época, pero yo te estoy diciendo mis amigos de grupo, Sí, ¿sabes? De salir, de cuando vas sí, allí, sí. pues quedas con ellos y eso. Pero Rafa Manuel también, hombre. El lateral derecho. Y ya, pues bueno, lo que decía en Elche, vas avanzando, pasas a juveniles y ya fútbol amateur es la escalera, ¿no? Es una escalera hacia el último escalón. Ahí empiezas, yo he Sí, visto, bueno, a conocía tu ver, historial. Sí, sí, dime. cuando, a ver, hasta juveniles, digamos que te crees que incluso cadetes, jugadores cadetes, jugadores juveniles, te crees que eres Maradona, porque hay jugadores que Sí, destacan, pero es que no vale de nada. O sea, cuando se va a ver el fútbol de verdad es cuando pasas a amateur. correcto. ¿Por qué? Porque tú hasta esa edad juegas con los de tu edad. Pero es que cuando tú pasas y tienes 18 años, estás jugando a lo mejor con gente de 30 o 35 que simplemente con la experiencia te van a ganar en todo, en fuerza, en velocidad, en todo, aunque por mucho que tengas calidad. Entonces, creo que ahí fue el cambio. El cambio fuerte fue ahí. Lo que pasa es que tuve la suerte de haberme quedado en Elche, de haber jugado en la cantera del Elche, de haber jugado en la cantera del Murcia también. Entonces ahí maduré y jugué contra, pues eso, partidos bruscos, partidos cerrados, partidos en campos donde había mucha presión y, o sea, presión de que el equipo de pueblo tenía que ganar. Entonces, pues di el salto y jugué en tercera división, en preferente, hasta que luego pues di el salto a segunda B, pero el salto que tienes que dar entre jugar unos cuantos años en preferente y en tercera para foguearte, yo creo que hice bien en estar ahí, ¿sabes? Bueno, nosotros los que seguimos al Alcira y vamos a verlo, sabemos cómo es la tercera. Es una categoría súper dura, súper rocosa. Y bueno, yo creo que para cualquier futbolista, luego cuando vas a primera, claro, ir al Camp Nou, al Bernabéu, es relativamente fácil, porque claro, son estadios que están en perfecto estado, donde hay un ambientazo, pero irte a jugar a estadios, bueno, aquí en Alcira tenemos la suerte de tener al Suñer, pero hay muchos pueblos que tienen estadios muy precarios y yo creo que eso es un aprendizaje total. Pero bueno, tocas preferente y tercera y ya, bueno, tienes que marcharte del Elche y buscar una salida, ¿no? Eso es, me marché de allí porque yo había debutado en segunda división con dos entrenadores diferentes, con David Vidal y con Pepe Bordalás. ¿Y qué pasa? Que yo veía que no me iba a quedar en el primer equipo y que volvía a estar en el filial y tenía que darle una salida. Me fui primero a Murcia, estuve un año en Murcia, hice un muy buen año, hice 10 goles jugando de central, hicimos promoción a segunda Joder. B. Y bueno, luego de ahí pues vi que tampoco me iba a quedar en el primer equipo porque cambió todo, director deportivo, entrenador, bueno.
Pues ya ahí es donde di el salto. TVNet me fichó para el San Roque de Lepe en Segunda B, un equipo que era filial del Charlton inglés. Y ahí bueno, ahí los más mayores tenían 23, 24 años, que de hecho tenía 23 o 24 años en ese momento y la verdad Sí, de Alberic, que Moscardo. fue un año espectacular donde quedamos quintos. Es verdad que económicos, que ahí es cuando yo firmo en el Recreativo de Huelva, y me deja cedido esa media temporada en el San Roque de Lepe, y es cuando en el verano cuando termina San Roque de Lepe es cuando voy a Huelva. En Huelva bueno, pues al final, entre comillas, no se me da la oportunidad, pues porque al final yo era un novato. Allí hacen un proyecto para intentar quedar arriba. Llegan jugadores contrastados de la categoría de Segunda B o de Segunda A. Entonces, pues bueno, de ahí salgo a Cádiz y en Cádiz, pues bueno, un club grande que estaba en Segunda B Espectacular el Cádiz. y la verdad que increíble. Increíble Eh, Cádiz, la afición, el campo, todo. Era todo, la masa social, todo. Mm. Sí, ya. Cádiz supongo que, bueno, luego ahí no sabes que vas a acabar en primera división, evidentemente, pero en Cádiz ya dices, en el Ramón de Carranza, que es un espectáculo de estadio, con una masa social Claro, como el Cádiz, y además tú pillaste el momento bueno, que realmente el Cádiz no estaba en su esplendor, porque ahora está para subir a primera. Veremos si se claro, reanuda la liga y qué pasa, pero en ese momento el Cádiz estaba en segunda B, estaba pasando una mala época, pero bueno, Raúl Alventosa fue partícipe del Cádiz, que eso es un club histórico del fútbol español. sí, sí, igual que el Recre. Al final el Recre pues no tuve la oportunidad, pero bueno, hice una pretemporada donde jugué contra el Numancia y ganamos 1-0, metí gol. Bueno, me voy al Cádiz y claro, el Cádiz era, a ver, yo tengo la opción de irme. Cuando el Recre no me quiere, yo tengo la opción de irme o a Cádiz o a Eibar. ¿Qué pasa? Que yo el Cádiz ya había vivido jugar contra el Cádiz con ese Roque del Lepe. Yo Eibar no lo conocía, el norte no había estado y claro, de hecho el Eibar me daba más dinero y me fui a Cádiz. ¿Por qué? Porque al final, como te digo, yo había jugado en ese campo y había flipado. O sea, había flipado. No Ya lo había creo. jugado en ningún campo como ese nunca. Entonces, ¿qué pasa? Que me fui para allí y bueno, tuvimos una mala temporada, una muy mala temporada, pero al final allí conozco a mi mujer, la que ahora es mi Bueno, mujer, y bueno, me da la opción de individualmente hacer un año decente y poder dar el salto al Eibar el año siguiente, que el Eibar pues asciende de segunda B a segunda en el playoff. eso te iba a decir, que al final acabas allí en Eibar, en un primer momento no decidiste irte hacia Cádiz y cambias de Cádiz a Eibar, de una punta a otra de España, Mm. y el Eibar fue ese equipo que los de Alcira pues le teníamos una estima especial porque estabas tú por allí, pero que realmente sorprendió a todo el panorama español porque vaya temporada hicisteis en tu debut en segunda división y en un año que el Eibar nadie se lo esperaba que estuviese ahí. Sí, pues mira, justo como te digo, estaba yo ya al final no sigo en Cádiz. Raúl Agne me comunica que no contaban conmigo, aparte que, bueno, pues había sido un año, yo quería intentar dar el salto ya a liga profesional y me acuerdo que estoy de viaje a Alcira con mi mujer, que en ese momento era mi pareja, y me llaman para firmar en el Eibar. Y claro, yo ni me lo pensé, o sea, ni me lo pensé. Dije que sí, evidentemente, porque era segunda división y claro, yo no conocía a Eibar, no había ido nunca ni al País Vasco ni al norte y la verdad que fue espectacular. Cuando ya llegó allí una acogida increíble de la gente, ya no porque el club era una barbaridad, porque no trabajaba un montón de gente allí, no era un club que Sí, no es un dijeras, ¡guau! club Es que esto es un enorme a espectáculo, nivel de como a lo recursos. mejor claro, como el Cádiz a lo mejor, que luego llegas allí y en la oficina había trabajando un montón, un campo enorme, pero lo que era el grupo humano de la gente, desde el más alto que está más arriba
en la pirámide hasta el que estaba más abajo, que estaba trabajando con nosotros, es que era... Por eso al final ascendemos, porque al final era un equipo de quedar, de no descender, con presupuesto para no descender, y al final subes a primera división. O sea, te estoy diciendo Hostia. de equipos, yo te digo que estamos jugando contra Las Palmas en casa, y nosotros metíamos gol, y es que no tenía nadie cojones a hacernos un gol. Yo te Sí, estoy diciendo que en ese equipo jugaba Aranda, jugaba Poño, jugaba Valerón, o sea, en Las Palmas ese, o sea, sí, sí, sí. equipazos. Venían equipazos por allí que no eran capaces de hacernos un gol. Éramos un equipo que los jugadores que los ves ahora, como Lillo, Bóveda, estaba de central Larregui, están jugando en segunda B, Chema Barro, Raúl Navas, Xavi Irureta el portero, Yuri Berchiche en el Athletic Bilbao, Quijera en el Mirandés, Dani García, John El Leti Errasti, también. Morales, J. Peleteiro, Fua. Alain Capa. O sea, te estoy diciendo que teníamos un equipazo. Dani Jiménez, Diego Jiménez de Alcoy, que de hecho Sí, estuvo en el Alcira. sí, O estuvo en el sea, Alcira hace Urco mucho tiempo. Arroyo, Mainz. Es que teníamos un equipazo. O sea, un equipazo. Un equipazo. Y se consigue la machada, porque realmente es una Eso machada. es. Que el Eibar se plante en primera, Sí, sí. nadie se lo esperaba. Yo creo que ni Sí, vosotros porque mismos, bueno, al nosotros final te lo vas creyendo. Nosotros no lo creíamos, ¿eh? Nosotros jugábamos partido a partido, queríamos ganar, queríamos pelear, luchar juntos y no nos creíamos que podíamos subir. De hecho, cuando empezamos a creerlo, ya cuando ya lo teníamos casi en la mano. O sea, el partido del Alavés que ascendemos es cuando nosotros empezamos a creernos y decimos, hostias, si es que aquí podemos hacer algo, aquí podemos hacer historia. Y claro, no lo dejamos escapar, vamos, 3 jornadas antes ascendimos y vamos, una alegría inmensa, pero inmensa. Sí, recuerdo, bueno, lo seguimos, los de la mayoría de Alcira estaba pendiente del Eibar por ti y recuerdo esa celebración, que además hay una foto tuya con la bufanda del Alcira, pero Mm. la celebración, las fotos eran espectaculares, ¿eh? No sé si, supongo que sería la plaza de Eibar No, no, una o barbaridad. los Sí, sí. aledaños del estadio, no sé dónde era, pero era una barbaridad la gente que había congregado allí. Era la plaza del ayuntamiento y es que Eibar es una localidad de 30.000 personas, pero cuando pasamos con el autobús descapotable, yo no sé cuánta gente habría, yo creo que había más de 30.000 porque todas las calles estaban llenas, el ayuntamiento, pero una barbaridad. Pero lo que sí que me acuerdo mucho es que nosotros estamos en el vestuario y estamos esperando a que se termine el partido de Las Palmas, de Las Palmas contra el Córdoba, creo que era, eso es. Y claro, Sí, nosotros ese dependíamos de que final épico también. ganara. Claro, y nosotros estábamos allí en la ducha esperando, claro, iba ganando, creo que era Las Palmas, que al final creo que el Córdoba creo que le gana 2-3 o algo así. Vamos, creo que era Sí, así. No, mete, que hacen la invasión de campo de los de Las Palmas no, no, y, no, no, eso no es es un ese. año. No, no, eso no es, eso Ah, ya, ya, es verdad. no es. Eso era Ya, ya, ya. eso era para subir ellos. Sí, Yo eso te era digo el antes playoff ya. para nosotros Sí, subir sí, sí. directamente, eso es. Y me acuerdo yo que. Es que no me acuerdo quién era. Yo creo que el Córdoba no era Las Palmas, pero no me acuerdo qué equipo era ahora mismo. Pero bueno, yo estábamos ahí en el vestuario y estábamos esperando a que pase algo. Y me acuerdo que iban ganando y decían, va, pues ya tenemos que esperar la semana que viene, que jugamos contra el Lugo. Meten el 2-1, madre mía, nosotros en la ducha, la gente, alguno, creo que no sé si se había ido alguno, o estábamos todos allí esperando. Meten el 2-2, ya empezamos allí a liarla, todo el mundo tirando cosas, hostia, que estamos más cerca. Y ya cuando metieron el 3-2, me acuerdo bueno, empezaron a tirar cosas, se rompieron un montón de cosas. Salimos fuera, que quedaban 5 minutos a escucharlo, bueno, a verlo por el móvil. Yo me acuerdo con Arregui, con el central que jugaba en mi equipo, con el móvil. Ya se ha acabado, ya se ha acabado. Bueno, cuando se acabó, para mí es, bueno, lo más grande. En el fútbol lo más grande que he hecho al final es ganar la liga en Segunda División de España y jugar, y jugar en Primera División. Jugar en primera división, ¿eh? Se dice fácil, pero y lo que ha costado, y cuando te plantas en estadios, te ves jugando contra el Madrid, contra el Barça, contra el Atleti de Bilbao, contra el Valencia, que son históricos, contra el Atlético de Madrid, dices, es que me ha costado, ¿no? Mm. Supongo que Raúl Alventos ahí dice, es que todo el esfuerzo ha valido la pena. Eso es lo que pienso ahora, todo el esfuerzo
que he hecho cuando, pues eso, cuando no salía con mis amigos o cuando un equipo a lo mejor te decía que no o cuando veías que lo tenías cerca para ir a segunda división y no llegabas a tocar la segunda división, pues mira, ese año llegó la Machada y subimos a primera división y luego, pues claro, el primer partido, yo me acuerdo que ese verano me caso y estoy haciendo pretemporada en Central Park. Estoy en Nueva York y estoy haciendo allí series en Central Park, en la playa de Punta Cana, corriendo como un animal que yo decía, madre mía, ¿dónde estoy aquí? Y yo tengo que llegar hecho un toro. Y claro, llegué bien, llegué en forma. De hecho, me fui, eso, me casé. O sea, nos pagaron el club, bueno, Hierro Servando, que era el que nos patrocinaba, nos pagó un viaje a Ibiza. De ahí me casé, de ahí me fui de viaje y volví para empezar en primera división ya a pretemporada. Y el primer partido, me acuerdo, contra la Real Sociedad, Derby, ganar 1-0, gol de Javi Lara, bueno, increíble. O luego en el partido cuarto, quinto, creo que es, jugar contra el Elche, que es el equipo que has estado siempre, y encima meterle gol y ganar. Tengo muchísimas anécdotas en primera que bueno, pues al final me habitué a jugar en primera división, porque al final, sí, jugar en primera división no sabes si vas a dar el nivel, pero yo tenía mucha confianza en mí y sabía que si había llegado ahí era por algo. Y al final, pues, he jugado en todos los campos, menos al Madrid, que le he empatado, le he ganado a todos los equipos, o sea, le he ganado al Barça, le he ganado al Atlético de Madrid, Sí, sí, he sí. O jugado sea, he jugado en todos los y al campos, Madrid le metiste gol. eso es. Entonces, pues bueno, la verdad que son anécdotas, son experiencias donde se te quedarán para siempre y la verdad que muy contento de haber llegado. Y claro, ya no es que subes, formas parte del Eibar, sino que en primera estás en un estado brutal y toca abrir una nueva experiencia, una nueva etapa en Inglaterra, otro país. Decías que en un principio no habías salido de Alcira, te vas a Elche y ya luego te vas fuera de España, que Sí, no es a paro. la segunda división inglesa. Sí, al final luego ya no paro, año a año voy cambiando. El máximo sitio donde he estado ha sido año y medio en Eibar y 2 años en Coruña. Y bueno, como tú dices, me voy a Inglaterra. Al final, pues era un equipo que iba primero, va a subir a Premier. No conseguimos ascender. Yo no tengo un buen momento porque cuando llego me lesiono. Luego mi mujer estaba embarazada y se vuelve a España. Estoy solo allí, el idioma, otras costumbres. Y la verdad que me costó muchísimo ese momento. Yo, si fuese ahora sería diferente. De hecho, ahora he estado en Bulgaria, ha sido muy diferente el estar fuera de España. Y me volví porque, como te digo, al final es verdad que una experiencia increíble, unos recursos económicos allí para ser segunda división increíbles y bueno, es una experiencia en la cual volvería, o sea, a día de hoy volvería otra vez a hacerlo. ¿Por qué? Porque creo que al final pues todas esas cosas te enriquecen, ¿sabes? Creo que, bueno, pues Sí. aprendes, son experiencias, aprendes y al final, pues bueno, de hecho tenía yo a mi amigo, pues tenía a Pablo Tabaco allí, que trabajaba allí en Wolverhampton y todos los fines de semana quedábamos, venía a verme jugar. Bueno, la verdad que son experiencias, luego a Requena, mi amigo Requena también estaba trabajando allí y quedábamos, Jimeno que sigue allí viviendo en Londres, pues quedábamos. La verdad que son experiencias que no se te olvidan y bueno, al final nos fue bien en el tema deportivo, por lo que sea, por la lesión, y me volví a Málaga. Málaga, otra vez el sur, yo creo que fue, Málaga ya fue el momento de que dices, Raúl Alventosa ya es un jugador de primera división, ¿no? Sí, a ver, yo ahí tenía opción también de volver a Eibar y la verdad que yo a Eibar le tenía, para mí eran el número uno, vamos, y lo son. Lo que pasa que yo quería tener otra experiencia, jugar en otro campo más grande, que tuviese Sí, que no otra cultura de club también. claro, no se me encasillara en que yo solo podía jugar en el Eibar porque era un campo pequeño, ¿sabes? Que pudiera jugar en otro tipo de Sí. lugar. Entonces, pues bueno, fui allí, la verdad que fue espectacular. Con Javi Gracia, de hecho, he hablado hoy con él. Eh, un año donde jugué con jugadores de la talla de Camacho, de Recio.
de Roque Santa Cruz, de Duda, de Wellington, del Chori Castro, o sea, jugadorazos, jugadorazos, Kameni, Ochoa, Rosales, Miguel Torres, Juan Carlos, muchísimos. Y jugadores que Sí, eran muy jóvenes que ahora están triunfando como Pablo, Ontiveros, o sea, o sea, Pablo Fornals, quería decir, sí, sí, Ontiveros, sí, Aarón, el mismo Aarón que entrenaba con de nosotros, Carcaixent. eso es, o sea, un año espectacular donde aprendimos mucho y que fue una pena pues que al final pues luego pues se fuese el míster, cambiasen un poco en el tema de la dirección deportiva y no siguiese. La verdad que ahí fue una pena, una gran pena. Pero bueno, de ofertas no te falta, o sea, ofertas te sobrarían por Sí, arriba de la cabeza y toca firmar en sí, otro sí, histórico, otro club histórico, el Depor. sí, al final, bueno, pues tenía opciones. Yo me acuerdo en ese momento que tenía Alavés, tenía Eibar, tenía Deportivo y no me acuerdo ahora algún equipo más tenía, pero al final decidió Deportivo por eso, porque es un club histórico, un club grande y también porque estaba Gaisca. O sea, Correcto. mi primera Tu primer opción de valedor. ir es por Gaisca. Sí, eso es. Al final él me llama, que te llame el entrenador y te diga, oye, te quiero aquí conmigo, me hace falta un central y te quiero aquí conmigo, pues claro, había dejado el equipo a medias en Eibar. Eibar al final no bajó por el tema de lo del Elche, pero digamos como que Sí. un poco tirado, ¿sabes? Porque estamos haciendo una temporada espectacular con 27 puntos en la primera vuelta y bueno, él me pide volver o sea, ir con él y me fui para allí. Riazor, A Coruña, pues es sinónimo de fútbol, ¿no? Yo creo que el Deportivo es otro de los grandes de España y es otro de los grandes de los que Raúl Alventosa ha podido disfrutar y de los que han disfrutado a Raúl Alventosa, ¿no? Sí, bueno, ha sido el sitio, digamos, uno de los clubes más grandes porque al final ganó una liga y bueno, es verdad que deportivamente para mí ha sido el sitio más complicado porque bueno, pues el equipo, así como en Eibar fue muy bien, en Málaga también fue muy bien, en el Depor pues no fue tan bien, el primer año al final nos salvamos por los pelos y el segundo año pues al final descendemos y tenemos tres entrenadores, entonces también mucho cambio de entrenador y difícil, Sí, es difícil, complicado. pero sí, difícil, pero al final, como te digo, todos son experiencias. Intentas coger lo positivo y lo bueno, y yo me quedo con lo positivo, con lo bueno, con las amistades que hice allí, que fueron 2 años espectaculares, y la verdad que muy contento de haber pasado por un gran club. Y luego, pues, otro histórico, ahora es el turno de segunda división, de volver también, y es el Nastic, ahí con el 9 a la espalda, que nos extrañó a todos, pero bueno, también pues otro club histórico. Sí, a ver, en el último momento del mercado, al final, pues me llama el entrenador, que era ayudante de Pepe Mel en su momento en el Depor, y bueno, yo tenía opción, como ya he contado muchas veces, de volver a Málaga, el club del Depor no me dejó, y bueno, pues en el último momento prefería salir del Depor porque mentalmente estaba bastante mal, y fui a Tarragona. Es verdad que allí, pues, nada más llegué, las cosas estaban, deportivamente ya iban mal. Seguimos peleando, intentando salir de ahí, pero al final no pudo ser y la verdad que guardo buen recuerdo porque es un club en el cual si estuviera en segunda bien, tranquilo e incluso en primera división es un club espectacular para jugar, una ciudad, una gente muy bien, o sea, muy muy bien. Y ese segundo tramo de la temporada pasada, ya contaste que bueno, que no te encontrabas bien del todo y que preferías pues reservarte y esperar, pues tenías ofertas, pero preferías reservarte y esperar. Y estuviste por aquí, ¿no? Por Alcira y bueno, supongo que también volver en un estadio como el Sunyer también es más fácil entrenar y hacer cosas. Es más con Chisbert, por ejemplo, que es un buen amigo tuyo que estaba también. Yo creo que una experiencia también para coger y buscar nuevos objetivos y nuevas cosas. Sí, me sirvió pues para eso, para limpiar cabeza. Al final, pues yo quería entrenar en un equipo serio, un equipo con, como tú dices, en un terreno de juego césped natural,
que era lo que le pedía a Pau. Y Pau enseguida me dijo que sí, que podía ir allí a entrenar. Aparte, pues hablaba mucho de fútbol. eh, la verdad que, pues, bueno, entrenar con Chisbert y con Abel también, que tengo muy buena relación. Y luego con todos los chavales que los conocí, eran encantadores. De hecho, con algunos pues aún sigo hablando y estuve muy a gusto. El tiempo que estuve ahí entrenando, estuve muy a gusto. De hecho, aprendí otras cosas también. Por ejemplo, yo a Pau le dije, bueno, pues ya que estoy aquí probando, o sea, probando, entrenando y poniéndome en forma, pues voy a intentar o intenta que cuando necesites una posición, ponme a mí, sea de lateral derecho, sea en banda derecha, sea de medio centro, sea delantero. Entonces, pues bueno, la verdad que menos de central, que no quería jugar en ese momento, o sea, no quería, alguna vez hacía, pero intentaba jugar en todas las posiciones, pues para, también te sirve pues de aprendizaje luego cuando tengas que jugar en contra de un jugador que juegue en esa posición o, ¿sabes? O otro tipo de habilidades, que coger más técnica o intentar pues exigirte más. La verdad que estuve bien, estuve muy bien esos meses. Es verdad que es duro, muy duro porque yo llevaba muchas pretemporadas, mucho tiempo jugando al gran alto nivel y al final, pues bueno, tuve opciones de ir a equipos, pero no me veía. Al final mentalmente estaba mal. Entonces, bueno, me sirvió estar en mi casa con mi gente, rodeado de los míos para volver pues a eso, a ir a otro sitio y que fue el CSK y hacer los 22 partidos que he hecho. Eso te iba a decir, CSK, Bulgaria, ¿no? Que pasamos de Inglaterra, que ya era un cambio, a Bulgaria, que es otro país, otra zona. Bueno, con la familia también, con el apoyo de la familia, que yo creo que para un futbolista que está expuesto a tanta crítica, a tanto momento complicado, a tanta cosa, yo creo que el apoyo de la familia, que se marchasen allí contigo, pues ha sido clave. Y además en Bulgaria ya comentabas y has comentado muchas veces que es un país también encantador. Sí, yo allí la verdad que solo tengo bonitas palabras para el país, para la ciudad, para Sofía, para el club, para la gente, cómo me ha tratado, los aficionados, bueno, para todos los aficionados que siempre dicen Samos CSK, la verdad que a mí me trataron espectacular y, y fue la verdad que a mí me ha servido para limpiar mucho la cabeza. O sea, como tú dices, yo a nivel mental estaba bastante saturado, bastante saturado. De hecho, ya no me encontraba a mí mismo en el campo y estos meses me han servido muchísimo para verme que puedo otra vez, que soy yo otra vez. Y creo que al final, pues el futbolista se rige mucho por la cabeza y creo que vuelvo de allí pues siendo muchísimo mejor futbolista de lo que era antes, muchísimo más experimentado de lo que era antes. Y ahora es complicado, pero el futuro, ahora está todo muy parado. Supongo que tendrás ofertas y no sé ya si pretendes quedarte cerquita de casa aquí en España o tienes aún fuerzas para iniciar otra aventura internacional. ¿Cómo te ves? Yo quiero retos, a mí me gustan los retos, entonces no sé lo que va a deparar el futuro. Lo que sí que sé es que, bueno, cuando sales de un descenso, sales de un Nastic en el cual no ibas muy bien, a nivel individual, pues bueno, podías estar mejor o peor un partido, pero al final a nivel colectivo estaba mal, pues cuesta. Es verdad que ahora es diferente. Ahora me han llamado de clubs, me han llamado de países extranjeros donde es verdad que económicamente aún no se puede saber nada por todo el tema del COVID, pero ya que deportivamente te, te llamen porque encajes en su estructura, eso es bonito y la verdad que estoy muy animado porque estoy tranquilo y muy animado, porque primero quiero que pase esto, quiero que todo esto pase y empezar en un nuevo sitio. No sé si será en España o será fuera, pero lo que sí que sé es que sea un reto que me guste, o sea, que me guste. Aquí yo fui al CSK porque yo quería jugar Europa League, yo quería ganar la liga. De hecho, el primer año no lo había conseguido, pero lo iba a intentar el segundo año. Entonces es lo que le pido, seguir siendo feliz con esto. Como te digo, me siento más fuerte mentalmente, más experimentado, soy mejor jugador. Si puede ser en España,
bienvenido sea, porque al final, pues bueno, soy español, es la mejor liga del mundo, yo quiero jugar en primera, nada de ahora soy jugador de no sé, segunda división o soy jugador de no sé qué, no, no, yo quiero jugar en primera porque me veo para jugar en primera división. Pero bueno, eso al final no consta, eso no está en tus manos, pero lo que sí que no voy a dejar de seguir entrenando y de seguir peleando para estar al máximo nivel cuando me toque jugar, como cuando después de 6 meses me tocó jugar Europa League y jugué 120 minutos. Yo, para ir terminando, yo lo que percibo y lo que veo es que a Raúl Alventosa lo quieren por todos los sitios donde ha pasado. Y es algo que yo creo que al final, porque cuando estás por ejemplo, el año del Nastic, pues es un año difícil, el año del Depor que se baja es un año difícil, pero yo creo que cuando Raúl Alventosa sea mayor y este tópico que se dice que le contarás a tus nietos las vivencias, yo creo que podrás decir bien orgulloso que se te quiere y eso, pues el Eso factor es. humano yo creo que al final es una de las cosas que se lleva uno de la etapa futbolística, ¿no? Eso es, yo al final, pues bueno, soy una persona directa que va de cara, entonces podré ir a cualquier campo y salir por la puerta y que nadie me pueda decir nada, ¿sabes? Al final yo a cada terreno donde he entrado he luchado a muerte por el escudo que ha confiado en mí, o sea, por las personas que han confiado en mí y lo voy a seguir haciendo, o sea, eso lo tengo clarísimo. Y, y voy a seguir peleando por lo que venga como si fuera el último minuto de mi vida. O sea, eso lo tengo clarísimo porque al final a mí esto del fútbol me encanta. De hecho, lo he dicho ya muchas veces. Yo en el Alcira, yo he pitado a niños. Yo he hecho de ayudante de utillero, recoge pelotas, que me pagaba 500 pesetas el señor López. Eh, He hecho de entrenador cuando estaba en Elche. Es que he hecho de todo, de segundo entrenador, de delegado, de todo. En el fútbol he hecho de todo. O sea, he hecho de todo. Entonces, como a mí me gusta, voy a seguir haciéndolo. Y espero también cuando termine el fútbol, que yo en principio, pues mi idea es ser entrenador, poder seguir disfrutando de esto, que es mi pasión. O sea, es mi pasión. Una de las preguntas que te toca hacer obligatoria y ya verás tú lo que me quieres responder es, mucha gente se pregunta, y lo han preguntado en las preguntas, si Raúl Alventosa va a jugar en el Alcira alguna vez antes de retirarse. Supongo que la ilusión estará ahí, ¿no? Bueno, al final ten en cuenta que si jugara, digamos, mi última temporada en Alcira sería como cerrar el círculo. Empecé en el Alcira y cierro en el Alcira. Pero es que eso no se sabe nunca, porque tampoco Claro. sé dónde voy a vivir, dónde voy a terminar, ¿sabes? Entonces, yo lo que quiero es que seguir vinculado a esto. Entonces, no sé qué pasará. Bueno, una cosa que estuve hablando con el otro día con Pau es que, bueno, pues el Alcira podría estar más arriba. O sea, el Alcira podría estar no en tercera división, en segunda B, incluso más arriba, porque al final es un club donde tiene un campo espectacular, es una ciudad grande. Lo que pasa que, pues bueno, al final habría que apostar. Gente de la ciudad, gente con potencial económico, tendría que apostar para ello, igual que en su momento, pues bueno, cuando estaba el señor Suñer era quien apostaba por el deporte, pues igual que en ese momento, pues tendría que ser ahora. Yo creo que Alcira, a mí me gustaría que, ya no solo en el fútbol, a nivel también de fútbol sala, como ahora Nitida, eh, Sí, sí, sí. a nivel de todos los deportes, balonmano, baloncesto, pudiera estar en las máximas categorías. Porque dentro de la Comunidad Valenciana yo creo que el Alcira, el pueblo de Alcira, la ciudad de Alcira, es buena para tener equipos en la máxima categoría de todos los deportes. Yo creo que la Alcira debería de estar mínimo en segunda vez si se aportara. Mm. Pues Raúl, yo poco más puedo decir, que eres muchos niños que juegan al fútbol, ya no solo en Alcira, sino en la comarca, te tienen como un referente y yo creo que eso es algo bueno, que hay que... Esta charla, espero que cualquier niño que la escuche, luego la vamos a subir a YouTube también para que se pueda ver más adelante. Pues yo creo que es enriquecedora, se puede aprender mucho y para mí particularmente que te he seguido bueno, desde que estabas ahí en el San Roque, en el Cádiz, que ya empezaba a conocerte, pues un placer hablar contigo y agradecerte que nos hayas Ya. atendido a la Alcira y que sabes que esta es tu casa. Yo te voy a decir una cosa.
sigue haciendo esto, y estudia para ello, que vas a llegar también tú. O sea, tienes que Bueno, ser comentarista profesional, ¿sí o no? espero, si llego, ojalá, a ver, algún gol de Raúl Alventosa, a ver si cae. Ojalá, ojalá. Yo te digo que tienes madera, pero tienes que seguir. Sí, sí. Tienes que vivir experiencia, vas a estar más arriba, más abajo, de eso siempre. Uno va a decir que no vales y tú dirás dentro de ti, vale, ya lo diré dentro de unos años, Ya ¿sabes? hablaremos. O no hace falta ni que se lo digas, se lo demuestras, ¿sabes? Aquí no hay que hablar, hay que demostrar. Y yo confío en Correcto. ti, ¿vale? Pues se agradece mucho, Raúl. Bueno, está ahí el señor López, que ha estado toda la hora Ha aquí estado los hablando. 57 minutos que llevamos, Increíble, ¿eh? un, me- un, Increíble, tío. un Qué mensaje por fenómeno, tío. minuto, ¿eh? Qué fenómeno que es, tío, el señor López. Bueno, un saludo a todos. Bueno, mira, Rubén Clary, un montón de gente de Tárraga que lo he visto antes, a Óscar, un montón. Mira, a Dan, mi fisio de Coruña. Un abrazo, mira, Jorge, todo. La verdad que muchas gracias por haber estado aquí. Chisbert, que ha hablado también bastante. Sí. Un abrazo por haber estado aquí a la hora de la entrevista con Kiko, que ha sido muy bonita. Me ha gustado mucho. Pues nada, Raúl, con que te haya estimulado pues a recordar cositas bonitas y bueno, a recordar pues los inicios, que siempre es importante saber de dónde se viene y somos conscientes de que tú lo sabes y que lo tienes muy presente. Un abrazo, Raúl, a ti y a toda la familia, a tus padres que están por aquí y a tu hermano, pero sobre todo a tu mujer y a tus hijos. Que estéis todos bien y que acabe esto rápido. Igualmente, un abrazo a tu padre. Hasta luego.